tal? Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario. Seguimos con esta serie de programas, El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, un programa de la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta serie sobre ciencia platicamos de los temas que nos apasionan, del conocimiento que se genera en nuestra facultad, de la socialización de muchas de las ideas que la investigación científica genera, y nos gusta que ustedes se adentren, igual que nosotros, en preguntas, en comentarios. Por favor, saben que estamos abiertos a recibir cualquiera de sus dudas. Hoy tenemos un tema de un área muy nueva en investigación que se llama toxicología ambiental, y para ello tenemos a dos buenas amigas, invitadas, profesoras de la Facultad de Ciencias. La doctora Claudia Ponce de León Gil, ella es química de origen y luego hizo un doctorado en Estados Unidos. Se ha dedicado a la investigación durante muchos años en el área ambiental. Es asesora de la Semarnat, tiene una unidad de análisis ambiental de la cual nos va a platicar más adelante en la Facultad de Ciencias, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, participa en congresos, tiene estudiantes, en fin, realiza todas estas labores que en la universidad son propias de los profesores que hacen investigación. Gracias, Claudia. No, gracias a ti, Pati, por tenernos. Y está también con nosotros la doctora Cecilia Vanegas. Ella es bióloga, estudió por ahí arquitectura, según recuerdo, pero es bióloga, luego hizo un doctorado y también está muy adentrada en el área del análisis ambiental y de este nuevo campo del que vamos a tener toda esta conversación. Tiene un laboratorio de análisis también en la Facultad de Ciencias de Toxicología, trabaja con un grupo de organismos muy conocidos de nosotros en el Valle de México, luego vamos a platicar de ellos. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es una experta en este campo, una profesora muy entusiasta que tiene muchos alumnos en la Facultad de Ciencias. Gracias, Ceci, por estar con nosotros. Al contrario, Pati, gracias por la invitación. Bueno, para empezar a platicar de este tema de toxicología ambiental, vamos a comentar algunas cosas sobre una primera parte de qué es esto de la contaminación. Muchas veces hemos oído hablar de contaminación, nos lo repiten con frecuencia, a veces hasta ya lo pasamos desapercibido sin darnos cuenta que todo el tiempo está ahí, que es un serio problema. Entonces, para platicar de contaminación nos vamos a ir a escuchar una cápsula, después de la cual los esperamos de regreso en El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. La contaminación puede definirse como cualquier alteración no deseada del aire, el agua o el suelo que dañe la salud o supervivencia de los organismos, particularmente los humanos. Entre los tipos de contaminación que más claramente identificamos están la atmosférica, la de ríos y lagos, por basura y químicos diversos, la de desechos industriales y otras. Algunas formas menos conocidas de contaminación son, por ejemplo, la auditiva, que altera las conductas de los organismos en forma temporal o permanente, así como la biológica, que se produce por la introducción de especies extrañas al hábitat y que desplaza o desaparece a las ya existentes. Hay efectos de la contaminación que pueden ser reversibles y otros que dañan permanentemente a los distintos ambientes. Varios grupos de científicos en México y el mundo llevan a cabo proyectos para cambiar a corto, mediano o largo plazo la situación que hoy prevalece en muchas regiones. Pero enfrentar los distintos tipos de contaminación es una responsabilidad de todos los ciudadanos. En la cápsula que vamos a platicar de contaminación, de contaminantes, de las diversas formas que todos enfrentamos, y vamos a hablar de este tema de toxicología un poquito más adelante, pero entramos a lo de contaminación. Ceci, ¿cómo definirías, a pesar de que ya vimos la cápsula, la contaminación y este campo nuevo de la toxicología? Sí, de hecho, como se mencionó, la contaminación es la introducción al ambiente
de toda una serie de elementos que su permanencia ocasiona daño, bien sea a los organismos de manera puntual o de manera permanente. Y cuando hablamos de organismos o de biota, también tenemos que tener en cuenta efectivamente los efectos que hay a la salud humana. Se señalaba ahorita en la cápsula varios tipos de contaminación, y de hecho es un aspecto muy muy amplio, porque también podemos hablar de la contaminación visual, de la contaminación radiológica, de la contaminación microbiológica, y en particular de los aspectos que tratamos dentro de la toxicología ambiental o la ecotoxicología. Usualmente estamos haciendo referencia a la contaminación química o a la contaminación microbiológica. Particularmente el área que nosotros desarrollamos es precisamente la toxicología ambiental o la ecotoxicología, en la cual nuestro interés, además, porque esta información es importantísimo conocerla, de tener datos de las fuentes, las emisiones, los destinos, las transformaciones de los contaminantes, es cuáles son los efectos que ocasionan a los organismos y en consecuencia a sus poblaciones, comunidades o ecosistemas. E incluso dentro de la toxicología ambiental concebimos dos componentes: el efecto a los ecosistemas o el efecto ecológico, pero también de la mano el efecto a la salud humana. Vamos a regresar a esto de los efectos y ahorita nos explicas qué tipo de efectos, pero ¿qué se puede considerar contaminante, Claudia? Pues sí, mira, ahí mencionaron aquí los diferentes tipos de contaminación ambiental y demás. En lo que nos enfocamos nosotros es más bien lo que viene siendo la contaminación, digamos, por productos generados por el hombre, y básicamente aquellos que terminan en lo que le llamamos matrices ambientales, de las cuales el agua es precisamente la más importante, que espero podemos llegar a platicar un poquito a eso. Entonces, justamente acabamos de regresar de un evento académico sobre todos estos diferentes tipos de contaminantes que hay, ¿no? Entonces, hay tantos que están surgiendo nuevamente, que luego llevar cuenta de todos ellos pues es difícil, pero más o menos podemos hablar de los contaminantes comunes que se han venido estudiando desde hace muchísimos años, como los que todos conocemos, que son los plaguicidas, los hidrocarburos, productos de la combustión, los metales, que todos hemos oído hablar de los metales, cómo entran al ambiente y demás. Y ahora más recientemente, que bueno, recientemente son 20 años, hace 20 años ya se empieza a hablar de lo que se le llaman los contaminantes emergentes. Esto se les llama así porque en general no se les ha podido estudiar mucho por su complejidad, no se sabe cómo entran bien al ambiente, cuáles son las consecuencias que tienen dentro de él o cuáles son las consecuencias que tienen en la salud humana, ¿no? Y dentro de estos contaminantes emergentes podemos mencionar todos los productos farmacéuticos, por ejemplo, todo lo que nos tomamos de medicina, al final no lo absorbemos todo y se va en la orina, todo eso se va pues a las aguas negras, que al fin y al cabo las aguas negras terminan pues ya sabes en todos los ríos o plantas de tratamiento, que aunque vayan a las plantas de tratamiento pues no pueden eliminar todos estos contaminantes que van ahí, ¿no? Entonces, después de eso tenemos todos los productos de limpieza que estamos utilizando, que tienen surfactantes, aromatizantes, que también van al ambiente. Y luego ya más recientemente están lo que se le llaman los contaminantes de nanopartículas, y este es un área muy, muy nueva que se está empezando a estudiar, aunque son sustancias que han estado en nuestros productos desde hace muchísimo tiempo, apenas empieza a identificar que pues realmente son un problema para la salud humana, como decía Ceci, el componente salud humana y el componente medio ambiente, ¿sí? Vamos a seguir comentando de esto. Quiero recordarle al público que van a aparecer en los cintillos en la televisión los teléfonos y el correo de voz y el correo electrónico, donde pueden mandarnos sus dudas, sus comentarios, lo que ustedes quieran saber de esto. Ceci, tenemos, desgraciadamente la mayoría, el común de las personas, la noción de que al tirar la basura nos deshicimos de un problema y que algo mágico pasará y ya no volverá a estar por ahí.
más aún con los productos químicos. Tal vez tenemos esta idea de que, bueno, yo los echo al desagüe de mi casa, o quien los tira en los ríos, o al mar, y algo sucederá por ahí que desaparecerán como si fuera por arte de magia. No es así. No es así, y tenemos grandes problemas de contaminación incluso a nivel mundial, grandes cantidades de basura acumuladas en el mar, y muchísimos productos de los que ya nos hablaba Claudia quedan ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué debemos quitarnos de la cabeza la idea de que las cosas como que mágicamente desaparecen? Sí, hay un concepto o una idea, digamos, que realmente es completamente errónea, y es que precisamente cuando hablamos de que el destino principal de los contaminantes fundamentalmente es el agua, pensamos que en la dilución, llamémosle así, está la solución. Es una gran falsedad. No, entonces, de hecho, los receptores, hoy por hoy, de los más relevantes, son precisamente los sistemas acuáticos, y dentro de los sistemas acuáticos, los sedimentos. Entonces, los sedimentos se nos están convirtiendo... Los sedimentos es lo que queda, digamos, sólido en la parte El sedimento es el sustrato, digamos, de un cuerpo de agua, y ahí, por las características del sedimento, su composición, se atrapan contaminantes que se convierten además en contaminantes persistentes. Algunos pueden ser transformados, pero producto de esta transformación, este compuesto llega a ser incluso más tóxico que el compuesto original. U otros permanecen, digamos, en su forma de depósito, pero bastan pequeños cambios o de pH, o de oxígeno disuelto, temperatura, características del sitio, que lo que está originalmente atrapado queda nuevamente disponible para los organismos. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que efectivamente, producto de las actividades antrópicas, producto del desarrollo urbano, también no todo lo que se genera como basura, como residuo, incluso ahorita con el nuevo tratamiento y reciclamiento de muchos productos, los datos sí acotan que aproximadamente el 30% de los productos que se generan a nivel mundial simplemente permanecen sin tratamiento alguno, lo cual a la vez genera un problema adicional de la falta de su manejo adecuado. Entonces son depósitos o a cielo abierto o simplemente depósitos sin un manejo adecuado. Claudia comentaba algo que es importantísimo dentro de estos nuevos contaminantes que se están analizando, como son disruptores endocrinos, que son estos son toda una serie de compuestos que alteran, digamos, la función hormonal relacionada con procesos reproductivos. Compuestos que originalmente no se sabía que tenían este efecto. Hoy por hoy cada vez hay más evidencia de este efecto en la parte reproductiva. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos machos que son convertidos en hembras, hembras que son convertidos en machos, alteraciones de estructuras sexuales que finalmente, en términos a mediano y largo plazo, estamos hablando incluso de alteraciones poblacionales completas, y ya se tienen documentadas poblaciones de gasterópodos, de aves y de anfibios, cuya reproducción se ha visto comprometida, y las poblaciones, digamos, en consecuencia. Lo más grave es que también estos efectos ya se empiezan a evidenciar a nivel de salud humana. Esto por un lado. Por otro lado, también, que lo había señalado Claudia, toda esta serie de nanomateriales, que eso ha sido un aspecto muy importante en el desarrollo de nanotecnología, precisamente. Esta tecnología de lo muy pequeñito. De lo muy pequeñito. Más allá de lo microscópico. Sí, porque cabe aclarar que los niveles de los que estamos hablando, tanto de contaminantes emergentes como de nanopartículas, son cantidades pequeñísimas, lo que involucra realmente una dificultad para analizarlos, ¿no? Y entonces, y además en un efecto acumulativo, porque ¿cuántos años tenemos haciendo eso, verdad? Décadas y décadas y siglos incluso contaminando sitios. No, y de estos nuevos productos farmacéuticos cosméticos, que incluso podemos hablar, por ejemplo, de parabenos, de otra serie de
compuestos que están en lo cotidiano, están en las pastas, en las la cara, mascarillas, nos jabones. Inclusive todas estas vestimentas nuevas de deportistas y demás, todos estos están constituidos por justamente estas nanopartículas. Entonces estas nanopartículas están en todos lados en lo cotidiano. O sea, lo que es nuevo es que se les está poniendo atención ahora al efecto que puedan estar produciendo tanto en la salud humana como en la salud ambiental. Sí, y esto está sucediendo pues a todos los niveles y en todo el mundo. Bueno, vamos a referirnos a México. En México seguramente muchos de los efectos, incluso pensaba yo hace un rato en los fertilizantes que se agregan a los suelos, en las sustancias que usamos para reciclar incluso, y las cantidades de agua que se requieren para manejar esto, cómo regresa esto a través de los mantos freáticos, hay que tratar las aguas, entonces termina siendo un costo altísimo, ¿no es así? Así es. Y de hecho, por ejemplo, hay todo un área que también trabaja lo que se le llama el ciclo de vida de todos estos contaminantes. Desde qué tipo de producto es, cuál es su origen, cómo se va transformando, a dónde llega, cómo se transforma, si se maneja o no se maneja, se recupera o no. Sin embargo, sí es cierto que a nivel nacional efectivamente falta incentivar y falta desarrollar dentro de planes de desarrollo nacional corto, mediano, largo plazo, porque tiene que haber continuidad en toda esta serie de planes de manejo, efectivamente aspectos de regulación, aspectos de normatividad, de monitoreo constante, que sepamos efectivamente cuánto se está emitiendo, dónde se está emitiendo, cómo controlar, prohibir, regular estas emisiones y efectivamente todos desempeñar nuestro papel. Nosotros desde el ámbito científico entender efectivamente mecanismos de acción, efectos, propuestas alternativas, pero también dentro de las políticas públicas y ambientales, efectivamente poder establecer todas estrategias de control, regulación y o prohibición en su caso. Y para hacer esto se requiere, bueno, ya decíamos, hay partículas muy pequeñas o las sustancias químicas que usamos, etcétera. Entonces, necesitaríamos, como tú dices, sí, hacer una regulación, pero necesitamos entonces muchos laboratorios de análisis, Claudia, ¿o qué tenemos que hacer? Claro que sí, o sea, y la instrumentación, justamente platicando con colegas y demás, hemos visto la necesidad, hablando por ejemplo de los contaminantes emergentes, requieren equipos de muy alto costo. Sí, que son prohibitivos, digamos, para un solo científico tenerlo. Entonces, realmente juntarse y poder hacer uso de estas instalaciones tan costosas de varios científicos a la vez, ¿sí? Entonces, y además de eso, empezar a crear estas redes de monitoreo. Ha habido algunos intentos en tratar de crear estas redes, porque no se hace ningún monitoreo en México, sino son esfuerzos aislados aquí para allá. Entonces, por ejemplo, no sabemos ni siquiera qué ha pasado con los contaminantes comunes que ya conocemos, ¿no? Los plaguicidas, todos los herbicidas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos, todos estos que ya están hasta regulados en muchas naciones y ya pasaron por eso, ni siquiera sabemos cómo han seguido a lo largo en México. Entonces necesitamos realmente fortalecer estos laboratorios, que al parecer la política es un poco al revés, ¿no? No gastar tantos, pero se tiene que entender que esto se desarrolla más y pues sí, cada vez nos vamos a cosas más pequeñitas y obviamente los equipamientos pues son mucho más sofisticados, ¿no? Y además, supongo yo, no nada más es detectar los contaminantes, es ir más allá y montar experimentos para mostrar los efectos, como tú nos decías, Ceci. ¿Qué hace un laboratorio cuando quiere buscar los efectos de una sustancia particular? Bueno, de hecho, como dándole contexto, sí tenemos que analizar cuál es la pregunta, qué es lo que nos interesa. Y de lo que nosotros realizamos, nuestros estudios son a dos niveles. Uno, entender qué pasa en el complejo ambiental, donde está el organismo, en una zona costera, en un cuerpo acuático, con toda la serie de variables a las cuales está expuesto el organismo, incluyendo los contaminantes. Que pueden ser, a lo mejor lo que pasa es que siempre pensamos contaminación y nos vamos a lo dramático, se tiró el petróleo y se murieron los peces, etcétera. Pero ¿qué pasa?
cuando no es tan dramático, cuando queda un efecto ahí que se va haciendo con el tiempo. Hay ejemplos muy, muy dramáticos, pero de cosas que no son tan perceptibles, como por ejemplo es este problema tan grande que hay sobre las abejas, ¿no? En Estados Unidos tienen un problema muy grande, todavía no ha llegado tanto a México, pero tienen un problema muy grave de que las abejas se les están muriendo y no saben exactamente por qué. Ya hay teorías de que es por algunos plaguicidas nicotinoides que se están utilizando ahí, pero no se sabe a bien por qué. O otro ejemplo muy dramático es la casi extinción de los buitres en la India. Justamente se ha detectado porque la presencia de diclofenac en el ambiente, que les causa disfunción renal a los buitres y los buitres se mueren, ¿no? Y uno pensaría, bueno, pues ya son los buitres, ¿no? Pues se mueren ya, pero son parte de una cadena muy importante. Entonces, a la falta de buitres, no hay quien se esté comiendo todos estos animales ratas, putrefactos y demás, y entonces se dispara la población de otras especies en ese sentido. Y estos no son, como tú dices bien, no son efectos dramáticos, son efectos muy pequeños que no se saben ni de dónde vienen, nunca se vio la contaminación, nada más de repente vemos que se empiezan a morir organismos ahí. Y ese es un punto que señala Clau muy importante, porque realmente estamos hablando de efectos a largo plazo, de efectos crónicos, o sea, concentraciones muy bajas que de manera inmediata no son evidentes, pero efectivamente hay alteraciones de aspectos moleculares, de aspectos bioquímicos, que van escalando, alteraciones fisiológicas, empiezan problemas a nivel reproductivo y que incluso cuando son concentraciones muy bajas de efectos subletales a muy largo plazo, los efectos no se visualizan incluso hasta muchas generaciones posteriormente. Lo otro es también, que ya lo menciona Claudia, la transferencia que se va dando a lo largo precisamente de esta trama trófica, digamos, donde se pueden ir magnificando además los efectos. Y estamos hablando de un complejo ambiental de contaminantes. Algunos generarán efectos, digamos, que inhiben el efecto de otros, pero otros potencian el efecto de otros contaminantes. Entonces, estudios del análisis de los efectos biológicos en sitio efectivamente son muy complejos y necesariamente son estudios multidisciplinarios. Colegas que estén analizando efectivamente en términos de la dinámica ambiental de estos químicos, dónde están, cuánto están, cómo se transforma, cuáles son las rutas en las que están involucrados, colegas incluso desde la parte atmosférica, si estamos hablando de emisiones a la atmósfera, distribuciones, depósitos, colegas relacionados con aspectos también de suelos, cómo se dan todas estas transferencias. Entonces son estudios totalmente multidisciplinarios. En el laboratorio ya profundizamos en cuál es la causa de estos efectos. O sea, nos interesa abordar el mecanismo de acción. De un metal, a qué nivel está generando el efecto, a un nivel bioquímico, a un nivel más fino, qué proteína está alterando o el organismo, cómo compensa, cómo se protege. Entonces son dos niveles de estudio. Un nivel que nos permite profundizar en este proceso fino, pero también el estudio de sitio directo que nos permite integrar todas estas variables asociadas con los contaminantes. Y aquí hay un aspecto muy importante precisamente en estos escenarios también de cambio climático, porque ¿qué ocurre con los cambios de la dinámica normal de los contaminantes ante modificaciones, por ejemplo, de la temperatura, ante modificaciones del pH de los sistemas? Entonces son aspectos que necesariamente también van ligados dentro de los estudios que se realizan en sitio. Sí, y yo supongo, y ustedes lo saben muy bien porque son expertas en ello, que requiere largos tiempos de investigación, probar algo, y después, es que no queremos sonar nada más catastrofistas, ¿verdad? Aunque a veces hay lugar a ello, pero hacer algo que vamos a platicar más adelante, después de la pausa de ello, hacer algo para influir en las normas que regulan ciertos materiales, lo cual no debe ser sencillo porque estamos en sociedades que consumen mucho, que requieren resolver problemas
problemas de todo tipo, desde abasto, desde alimentos, producción de materiales para la vida cotidiana, la gran marejada, digamos, de productos tecnológicos que cada día abundan, con la enorme producción de materiales para ello. Entonces, después de la pausa vamos a comentar un poco más cómo el trabajo básico de esta parte de la ciencia tiene una influencia o puede tener una influencia en modificar la parte industrial. Les recuerdo que estamos en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, hoy hablando sobre toxicología ambiental, y como cada vez les vamos a regalar la revista Ciencias si se comunican con nosotros, que es la publicación de cultura científica de la Facultad de Ciencias. Después de la pausa seguiremos con esta conversación. Gracias por acompañarnos. Incorporar la ciencia a la cultura puede ayudarnos en el uso de la tecnología, pero sobre todo a comprender al universo, a la vida y a los fenómenos sociales. La ciencia no solo nos brinda información confiable, basada en la investigación y el contraste de ideas, sino que nos apoya para formar puntos de vista que sirvan para resolver problemas en los ámbitos tanto público como privado. No es necesario volverse un especialista para entender muchos temas donde la ciencia participa o tiene algo que aportar. Hoy existen medios y profesionales especializados que nos ayudan porque logran comunicar la ciencia a públicos amplios y además se esmeran en presentar temas clásicos o de frontera en un contexto histórico o filosófico, así como los debates y dudas sobre el devenir de este importante quehacer humano que impacta nuestras vidas día con día. La Universidad Nacional Autónoma de México, en su intención de extender la cultura, tiene 2 publicaciones que, dirigidas a distintos públicos, cubren diversas áreas científicas poniéndolas al alcance de los lectores en todo el país. Se trata de las revistas Ciencias y Cómo Ves. Ciencias toca una diversidad de temas de las ciencias exactas y naturales, al tiempo que se complementa con las ciencias sociales y las humanidades a partir de una visión multi e interdisciplinaria que permite explorar diversas perspectivas de un mismo tópico. La revista Ciencias ha recibido reconocimientos a nivel internacional y nacional, tanto por su contenido como por su diseño. Esta publicación abarca no solo el formato impreso, sino el electrónico, y ha llegado en el 2012 a su aniversario número 30, manteniendo como su principal objetivo el contribuir a una cultura científica de la población. La revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México nos brinda la experiencia de acercarnos al conocimiento científico. Se distribuye a través de librerías y locales cerrados de todo México o puede consultarse en www.revistasciencias.unam.mx.
Seguimos aquí en nuestras conversaciones sobre ciencia. Hoy estamos hablando de un área muy importante para todos porque tiene que ver con contaminación, con los productos que usamos, con sustancias que tienen efectos en la salud, no solo humana, también en la presencia de una serie de organismos en el medio que no son fundamentales para seguir existiendo en este planeta. Entonces, les invitamos a estar pendientes de todo lo que vamos diciendo y a comunicarse con nosotros, a enviarnos sus preguntas, sus comentarios. Tenemos un canal de YouTube, ya lo vieron por ahí. Pueden ver después los programas y todos los de la serie. Entonces, pues estamos conversando aquí con dos expertas en el área ambiental, particularmente de la contaminación. Y decía Claudia, decías tú, que el agua es, o decían las dos, es uno de los elementos que termina recibiendo muchos de los contaminantes. Platícanos un poquito del agua para que luego pasemos a los proyectos que tienen ustedes, sobre todo en el área de contaminación de agua y de los ajolotes, que vamos a platicar de ello. Claudia. Sí, en algún otro programa, precisamente aquí de su invitación, hablábamos del agua y decíamos cómo el agua es, digamos, el solvente universal, es lo que le da la vida a la tierra, ¿no? Entonces todos los compuestos naturales y sintéticos se forman alrededor de las propiedades del agua. Entonces el agua tiene esa capacidad de disolver muchísimos compuestos, tanto los sintéticos que preparamos como los naturales. Cuando hablamos de disolver, lo que estamos diciendo es que los descompone o los rompe. Quiere decir que los están dentro del agua, así como cuando nosotros le echamos azúcar. Ajá. Y se disuelve en el agua, quiere decir que está dentro del agua. Ajá. Entonces el agua tiene esta característica que es un fluido, que fluye, que se mueve para todos lados. Por todos lados tenemos el agua y siempre el agua está buscando por dónde irse. Entonces, si tú tienes una cantidad enorme de contaminantes que están disueltos en el agua, pues el esparcimiento que va a tener estos contaminantes, pues en un tiempo muy rápido van a llegar muy lejos y a grandes distancias. Entonces, por eso el agua adquiere tal importancia, aunque otros compartimentos ambientales, digamos los sedimentos o el suelo también tengan contaminantes, en realidad se enfoca también mucho precisamente por estas características del agua, de que se mueve rápido y a todos los lugares. Entonces llegan a todos los lugares del mundo, ¿sí? Ya prácticamente no hay lugar donde no se encuentre algún tipo de contaminante en el agua. Precisamente por eso, ¿no? Porque se va por todos lados. En ríos, mares, lagos, en todos lados. Pozos, en el Ártico, en todos lados. Pozos subterráneos, todo. Ahora, regresando aquí a la Ciudad de México, bueno, sabemos que vivimos en un área que originalmente fue lacustre. Tenemos todavía algunas representaciones muy reducidas de esos lagos, particularmente Xochimilco, que fue declarada patrimonio de la humanidad hace algunos años y sin embargo se ha cuestionado cómo están las cosas ahí, no solo por la concentración de personas y por los cambios físicos que ha sufrido el área, sino por toda esta parte que tiene que ver con contaminación. Y ustedes trabajan de cerca esa área. ¿Qué nos puede decir, Ceci? Sí, de hecho, estamos trabajando de hace varios años, aproximadamente desde el 2004, en la zona lacustre de Xochimilco, que de hecho es una zona agrícola urbana, precisamente porque ha quedado enmarcada en el crecimiento y en el desarrollo de la Ciudad de México. A pesar de que Xochimilco, ha sido declarada área natural protegida, como bien señalabas, patrimonio de la humanidad, sí se ha convertido en un sistema que, si bien ha frenado, esta área natural protegida, el desarrollo excesivo de la Ciudad de México, está sujeta a todas las presiones que este desarrollo no regulado, no controlado de la Ciudad de México ejerce en este pequeño sistema acuático. ¿Cuáles son las presiones que recibe Xochimilco? Por un lado, los manantiales originales que tenía Xochimilco efectivamente fueron utilizados, la extracción del agua para el suministro de las necesidades de la Ciudad de México, pero para mantener también su dinámica acuática fue reemplazada por aguas de planta de tratamiento, fundamentalmente del Cerro de la Estrella, que también representa sus problemas en términos de calidad de agua. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que se sacó un agua de excelente calidad y se le regresa un agua tratada muchas veces no en las mejores condiciones, con también aportes
de contaminación microbiológica, de metales, algunos detergentes, y aparentemente parte también con algunos estudios de otros colegas precisamente de estos contaminantes emergentes, entre otros contaminantes. La aptitud original de Xochimilco, que era esta dinámica agrícola de mantener una agricultura sostenida, orgánica, ha cambiado a lo largo de los años. Se ha tecnificado, hay aporte de agroquímicos, incremento de materia orgánica, plaguicidas, todo ello que también repercute en el aporte de estos contaminantes a el ambiente lacustre de Xochimilco. Entonces, la calidad del agua en esa zona cambió radicalmente. Cambió completamente. Y además una cosa importante es que esa agua se utiliza todavía mucho para todos estos cultivos que hay en la zona. Entonces, estudios muy importantes de otras de nuestras colegas es ver justamente cuál es el impacto que tienen todos esos contaminantes sobre la producción agrícola que estamos teniendo ahí. Sí, ahí producen hortalizas, que producen que lechugas, que rábanos, acelgas y demás, ¿no? Entonces, sí hay que estar consciente de que la calidad del agua que se está utilizando para estos riegos, y digo, tampoco es el único lugar, tenemos el Mezquital, que es otro ejemplo importantísimo sobre el uso del agua de las ciudades. Esa creo que ni siquiera está tratada para utilizarla en los plantíos. Entonces también no significa, como tú bien decías, que cuáles son las medidas que debemos tomar, no significa también que no utilicemos esa agua, pero hay que utilizarla sabiamente, es decir, vamos a escoger los cultivos que podemos regar con ese tipo de aguas, vamos a ver qué cosas sí le podemos limpiar al agua y qué cosas no sería tan importante, a qué tipo de suelo se los podemos estar echando, ¿no? Entonces son cosas que sí debemos de estar tomando en cuenta, no quiere decir radicalizarnos y vamos a mandarles pura agua potable, pero sí estar siendo conscientes de cuáles son las características que tiene nuestra agua que estamos utilizando para ello y justamente los diferentes usos que le podríamos dar en tal caso. Y vamos a ver ahorita un pequeño video en que vamos a hablar de los ajolotes. Ustedes tienen un interesante proyecto con ajolotes, que son una de esas especies, supongo que ellos, las aves migratorias que llegaban, que hay algunas que todavía llegan a Xochimilco, digamos, todos los otros organismos y plantas naturales de origen que estaban ahí, cómo se han ido modificando. Vamos a ver esto de los ajolotes para que las personas que nos ven reconozcan a estos bellos animalitos. Vamos al video. El ajolote es un anfibio cuyo nombre se deriva del término náhuatl axolotl y significa monstruo acuático. El Ambystoma mexicanum, que corresponde a su denominación científica, había vivido durante siglos en el ambiente de lagos del centro de México y casi exclusivamente en la zona de Xochimilco. Hoy, su existencia en esa zona está en duda, ya que a pesar de que Xochimilco fue declarado en 2004 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha estado sujeto a una serie de presiones que incluyen extracción del agua, invasión del suelo agrícola, uso de químicos altamente contaminantes, descargas de residuos de la zona urbana y otros, que conllevan a la destrucción de la comunidad natural y con ello, la desaparición del ajolote. La especie está bajo crianza en México y en otros lugares del mundo, siendo además sujeto de estudio en distintos proyectos que mantienen colonias en condiciones controladas y que buscan preservar con la idea de que en el futuro puedan ser reintroducidas a su hábitat natural. ¿Es entonces el ajolote una especie perdida para el Valle de México? Bueno, ya vimos esta cápsula, qué bellos son los ajolotes, ¿verdad? Vamos a hacerle la pregunta nuevamente a la doctora Vanegas.
¿Es una especie perdida para el Valle de México, Ceci? Creo que ha habido una serie de polémicas recientes alrededor del asunto y solo ustedes que han estudiado a la especie ahí en su hábitat natural y en laboratorio nos pueden decir. Sí, de hecho, yo creo que sí podemos considerar en Xochimilco, podemos utilizar el término de extinción ecológica. ¿Esto qué significa? Que las poblaciones de manera natural, su proceso reproductivo natural, desarrollo, crecimiento, efectivamente está severamente alterado y está dentro de la lista roja como una especie en condiciones de elevado riesgo precisamente de extinción. No hay una extinción biológica. ¿Por qué? Porque precisamente lo tenemos, la especie, en colonias. En México, en la Ciudad de México, hay varias colonias, precisamente de Ambistoma mexicanum, y no solamente en México, las primeras colonias desde 1800, por ejemplo, se desarrollaron y se mantienen en París, hay grandes colonias también en Estados Unidos, en Inglaterra, y que efectivamente se mantiene también la entrecruza de los organismos para que se mantenga la variabilidad biológica de los organismos. ¿Para qué se les estudia? ¿Por qué las tienen en esos lugares del mundo? La especie es sumamente importante por varias cosas. Por un lado, para nosotros, su importancia histórica, la importancia ecológica, toda la tradición que está detrás del ajolote, pero también toda la implicación que tiene, por ejemplo, en estudios genéticos. Si vemos al ajolote, es un monstruo adaptativo maravilloso. Respira por la piel, respira fundamentalmente por branquias, respira a nivel de, digamos, estructuras bucofaringeas, tiene pulmones además funcionales, pero de esa misma manera que puede de alguna manera respirar por varias zonas, estas mismas zonas son el sitio de entrada de contaminantes para los organismos. Por otro lado, el ajolote tiene una capacidad de recuperación y de regeneración tisular. Yo creo que no hay... ¿La cola? Vuelve a crecer la cola. Los ajolotes además son caníbales, o sea, si están en elevadas densidad, es impresionante ver a un ajolote casi comiéndose la mitad del otro ajolote y lo regenera. Se habla de regeneración de órganos completos, regeneración parcial de cerebro. Entonces, en la parte médica, en la parte de estudios genéticos, es un modelo fundamental que se estudia a todos los niveles a nivel mundial. Entonces, sí es una especie de estudio, digamos, en esta parte médica sobre todo, muy importante. Y en la parte ecológica ambiental, pues efectivamente era uno de los depredadores tope, por ejemplo, que había originalmente en toda esta cuenca del Valle de México. Ahora, ¿cuál es? La pregunta aquí sería, digamos, regresando a Xochimilco, ¿qué queremos para Xochimilco? O sea, evidentemente es un sistema sumamente alterado en el cual sí tenemos que tomar decisiones de para qué lo queremos, cuál es la aptitud real que tiene. Hay introducción de especies que además depredan y compiten con el ajolote, como la carpa, como la tilapia. Entonces, las condiciones actuales que tiene Xochimilco no determina siquiera pensar en una rehabilitación a corto o mediano plazo de las poblaciones de ajolote. Tenemos que pensar qué requerimos, qué buscamos para la zona lacustre de Xochimilco, una zona de mejor calidad en cuanto a las condiciones ambientales. O nada más la queremos para hacer turismo. O solo para turismo, hace, ¿no? Exacto. O solo un suministro de agua de una cierta calidad, también para mantener una cierta agricultura, como señalaba Claudia, ya determinadas cuáles son los mejores cultivos acorde a las condiciones. Entonces, todo esto sí se tiene que colocar sobre la mesa para tomar decisiones del manejo de la zona. Y entonces, por ejemplo, ese podría ser un gran laboratorio de impacto de contaminantes, Claudia, Xochimilco. No es que podría ser, es que lo es. Y fíjate que en algunos estudios recientes que hemos tenido también vemos, por ejemplo, el lirio acuático que se expande y todos esos, pero el lirio acuático a su vez tiene una capacidad de absorber contaminantes impresionante, ¿sí? Entonces muchas veces lo hemos platicado yo en esas tardes así bohemias, bueno, platicamos más bien sobre contaminación, pero en esas tardes bohemias
es que Xochimilco nos podría también funcionar para eso, ¿no? A lo mejor para rehabilitar nuestras aguas, o sea, ponerle varias funciones. Si nosotros tenemos al lirio, por ejemplo, que está absorbiendo tanto contaminante, si nosotros tuviéramos un buen manejo del lirio, es decir, estarlo quitando constantemente de manera que esté absorbiendo constantemente, a lo mejor también podría ser lo que le llamamos un servicio ambiental de la limpieza del agua allá adentro, ¿no? Una rehabilitación, como dices, ¿no? De la zona. Rehabilitación implicaría un poco tratar de llevarlo a lo que era antes, ¿no? Que nunca será ni será porque desde el principio fue manejado, ¿no? Pero vamos a decir, ¿qué queremos de Xochimilco? Bueno, que sea una zona turística, queremos que además sigan viniendo nuestras aves migratorias y además también puede ser un lugar donde justamente, además de que ser un laboratorio, como bien dices tú, porque ahora vamos a hacer justamente también un estudio importante sobre el impacto que tiene la materia orgánica que se desecha en toda la zona sobre la retención de contaminantes, ¿no? Entonces, como dices también tú, es un laboratorio muy importante para saber qué está sucediendo con todos los contaminantes. Y ahí llegan a sus estudiantes, los que tienen en los laboratorios, los que les dan clases en la Facultad de Ciencias, porque me gustaría un poco entusiasmar a los chicos o a los jóvenes, sobre todo que están tomando una elección profesional, acercarse a estos campos nuevos, que dejen de pensar siempre en los estancos normales de las profesiones universitarias y que vean que en estos hay formas de desarrollarse profesionalmente muy interesantes y que pueden contribuir a mejorar al propio país. Ceci, ¿los llevan? Sí, por supuesto. De hecho, somos un grupo multidisciplinario que tenemos un taller de investigación amplio. Y de hecho nuestros alumnos están abordando diferentes proyectos de investigación desde, por ejemplo, estamos estudiando el ajolote, cuáles son las alteraciones que está teniendo por metales, por plaguicidas. Los resultados son realmente muy impresionantes en el sentido de las alteraciones que ocurren por muy bajas concentraciones. Estamos analizando además qué está ocurriendo, por ejemplo, en las poblaciones de tilapia, porque además las carpas y la tilapia, porque además es una especie que además es consumida localmente. Entonces, efectivamente, sí nos interesa saber cuál es la transferencia de contaminantes que hay y cuál realmente pueden ser los niveles de seguridad, no para que no se consuma, no, para el consumo de la especie, pero dentro de qué intervalos. Lo mismo ocurre con el acosil. Y de hecho nuestros alumnos abordan todos estos aspectos, cuánto hay en el medio, cómo pasa, por ejemplo, de agua a sedimento, de sedimento a chinampa, de chinampa a hortaliza, pero a la vez de lo que hay en el medio, cuánto está siendo acumulado por los organismos y de lo que está siendo acumulado también qué tipo de efecto les está ocasionando. Entonces, sí, tenemos un grupo de organismos de estudio que realmente nos dan cuenta de cuál es la condición del sistema. Y son estudiantes desde nivel de licenciatura, posgrado, a nivel de maestría, doctorado, colegas también a nivel de postdoctorado, que efectivamente están participando de manera activa, de manera dinámica, en los proyectos que llevamos. ¿Qué licenciaturas tienen que estudiar quienes quieran entrar a estos campos? Tenemos no solamente de biología, que es donde mayormente llegan por estar ahí mismo en la Facultad de Ciencias, pero también tenemos alumnos de química, con formación en la carrera de química farmacéutica. También tenemos ahora alumnos de Ciencias de la Tierra, esta nueva carrera que se creó en la Facultad de Ciencias. Entonces, todos ellos tienen los conocimientos básicos para que pues de ahí salten a los demás proyectos que estamos teniendo, ¿no? Y entonces de tal manera tenemos este taller que justamente también les damos las herramientas, los conocimientos que les hayan faltado en un momento dado, porque no pueden saberlo todo, que les hayan faltado para poder abordar estos proyectos sin mayor problema, ¿no? Y de los posgrados tenemos de todos los tipos de posgrados, tenemos de biológicas, de ciencias del mar, química. Tenemos del posgrado de química, de ciencias de la tierra. Entonces son toda una variedad de áreas que pueden incidir, porque como ya lo dijo Ceci, esta parte es súper multidisciplinaria, son varios aspectos que se tienen que estar abordando para saber todo esto de la contaminación. Nosotros abordamos un
pedacito de esto, pero en realidad inclusive ahora estamos también empezando a abordar la parte de modelos matemáticos para poder saber predecir dónde van a estar y no tener que estarlo haciendo siempre en el laboratorio. Entonces también estamos empezando a interactuar con los matemáticos o las estadísticas, que son unas estadísticas muy complicadas y muchas veces necesitamos la ayuda de estas profesiones que parecerían no relacionarse, pero que en realidad sí, también son fundamentales. Y este trabajo, supongo yo, lo socializan también. Ahorita regresas tú de Europa de un congreso ayer o antier, hace unos días, estás fresquecita, pero también con otros grupos de trabajo en el país. Y decía yo en la primera parte, a ver si lo podemos abordar un poquito, Ceci, si hay una influencia posterior de todos estos grupos de investigación en las normas que regulan los problemas de contaminación. ¿Lo hay? Yo creo que sí hay una incidencia. No es fácil, porque definitivamente no son tareas fáciles. Precisamente cuando hablamos de todos estos aspectos de normatividad y de regulación, tienen que estar insertos también en estos programas a largo plazo dentro de la parte de políticas ambientales. Hemos participado, por ejemplo, por invitación en comités expertos en el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico. Hemos participado también en el grupo de expertos en toda la parte de bioensayos, pero el poder incidir para, por ejemplo, modificar toda una serie de planteamientos también dentro de nuestras leyes ambientales que tienen una influencia muy fuerte, muy importante de las leyes norteamericanas y de las canadienses, pero que sin embargo es fundamental que nos centremos en las características nacionales. Somos un país tropical, condiciones también subtropicales, especies diferentes, sensibilidades diferentes, respuestas diferentes, y el dar el giro a la parte legal ambiental de regulación, considerando nuestras condiciones locales, no es una tarea fácil. Entonces sí, estamos trabajando en ello, participamos, colaboramos, insistimos, y de hecho somos todo desde la universidad. Yo creo que ese es uno de los aspectos cruciales que tiene la universidad, ser esta masa crítica ante los problemas nacionales, que a veces pensamos los problemas nacionales, la pobreza, el problema del agua, etcétera, pero no nos enfocamos a esto de la regulación, de la producción, del uso de productos, y una parte fundamental que es la educación de las personas para cambiar actitudes. A lo mejor uno piensa que hace muy poquito dejando de usar un producto muy contaminante, pero sí hace algo. Claro. Y en la medida en que uno cuestione qué se está poniendo encima y eso luego cómo va a incidir en el ambiente cuando lo deseche, eso también puede ser fundamental. Dejar de usar cloro en la casa. Eso yo te lo quería recordar, Claudia, porque tú eres muy insistente en eso y creo que ahora hay muchos productos que empiezan a tener esta característica. Uno nada más tiene que ir al supermercado y recorrer y empieza a ver estos detergentes y estos otros productos que dicen biodegradable, que debe haber una normatividad atrás, supongo, o no, o alternativos a, por ejemplo, al cloro. Platícanos eso, Claudia, porque eso es importante que el público lo sepa, a veces no nos acordamos, ¿eh? Sí, yo insisto, porque todos usamos mucho el cloro para que quede bien limpio mi baño y mi piso, sí, pero el cloro tiene unas consecuencias muy graves, porque resulta que el cloro con toda la materia orgánica reacciona y hace unos productos, unos compuestos que son mucho más tóxicos que lo que es realmente el cloro. Y como la cantidad de materia orgánica que estamos desechando, obviamente por todas las aguas de desecho, es muy grande, y toda la cantidad de cloro, estamos generando estos compuestos clorados que tienen una toxicidad increíblemente grande. Entonces, con actitudes tan simples como cambiar, digamos, no quiero hacer marcas, pero aquellos desinfectantes que no son a base de cloro, ya con eso estamos mejorando un poco. Esto de no utilizar ya tanto los antibióticos, todos somos conscientes, tanto porque pues estamos creando estos los microbios súper resistentes, que ya ni siquiera con los antibióticos comunes, ¿no? O estar utilizando, pues tómate, te duele tantito la cabeza, pues en lugar de ponerte tu trapito frío, pues tómate mejor esta aspirina, ¿no? Lo que sea. Son actitudes que debemos de estar cambiando, porque todos esos
cositas, todos esos desechos que vamos tomando, de poquito en poquito se va llenando el jarrito. Claro, siempre es mucho más complicado cambiar las actitudes humanas en todos los sentidos y tendemos a buscar lo más fácil y lo más barato. Entonces a veces los productos los tomamos sin pensarlo, pero aquellos que podemos tener la posibilidad de optar, hagamos ese cambio, porque ese cambio va a ser fundamental para que entonces vayamos notando alguna modificación para evitar que acabemos con el planeta, que lo estamos haciendo de una manera aceleradísima. Me gustaría que recomendaran al público algunas fuentes o cosas, no sé, revistas, libros, textos, o que se acercaran a ustedes para preguntarles cosas desde las más básicas hasta las más complejas. Ceci, por favor. Sí, como no. Bueno, estamos en la Facultad de Ciencias, en el Laboratorio de Ecotoxicología de Organismos Acuáticos, y por supuesto nos encantará cualquier información adicional sobre temas relacionados, con todo gusto. Un aspecto muy importante para nosotros es la incorporación de jóvenes científicos. Entonces, sí nos gusta participar precisamente en los periodos del intersemestre, en el verano de la investigación científica. Vamos a recibir en este semestre también algunos alumnos que desde ahí viene una formación fundamental en los chicos que serán nuestros futuros científicos. Y esos chicos tienen influencia en sus casas. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, podríamos seguir comentando. Ojalá podamos hacer otro programa y hagamos recomendaciones y sugerencias mucho a nuestro público. Les agradezco mucho a la doctora Cecilia Vanegas y a la doctora Claudia Ponce de León el haber estado con nosotros platicando hoy sobre este tema de toxicología ambiental, y les invito a seguir con nosotros en el próximo de la serie en que estaremos hablando de historia y ciencia. Por favor, acompáñenos en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hasta la próxima.